Bueno, queridos patitos, estamos a día 25 de enero, pero de 1990. Y en ese momento la cadena de televisión española Antena 3 Televisión comenzó a emitir de manera regular. Hay una competición que nunca se ha llevado a resolver del todo, que es quién empezó a emitir primero, ¿Telecinco o Antena 3? Hemos de recordar el pequeño detalle que ya desde los tiempos de Leopoldo Calvo Sotelo, por lo menos, había un interés de tratar de desbloquear la posibilidad de competidores a la televisión pública, que a finales de los años 50 empezó a emitir como era Radio Televisión Española, es decir, radio y televisión, sobre todo la televisión, TVE, con la primera, y luego acompañado por la UHF, que es la popularmente conocida como la 2, que todo el mundo a la mediodía suele ver los documentales, por supuesto, porque es lo más popular y no los rankings que dan cositas que se dan en Telecinco o en Antena 3 históricamente. No. La gente de España es muy cultureta y muy de productos socialmente aceptados como son animalitos e historia. Dejando las bromas de lado, evidentemente, cuando uno ve el EGM, puede entender que la parte fungible, es decir, el material de prensa, los suplementos, los semanales, las revistas, tienen cada vez menos impacto en el ámbito de la socialización de la información y por eso cada vez están quedando más atrás. Pero luego, junto a la televisión, está la radio. Porque en el Estado español la radio tuvo un papel importantísimo, sobre todo cuando si entendemos el hecho de que en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial pudo haberse emitido, incluso tal vez con algún tipo de suerte, en televisión. Es cierto que entendemos la memoria del nodo, el inicio de los cines en el Estado español, cuando se daba una especie de noticiario, y que duró durante todo el régimen prácticamente, hasta que se eliminó. Que luego, evidentemente, con la incorporación de la televisión a partir de los años 60, distribuyéndose por el ámbito de las casas, primero, más que las casas, en los bares, ese centro de socialización español tan importante, y las casas también, pues hizo que la televisión fuera importante, pero en ese momento, en otros países, habíamos encontrado la retransmisión de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, que eso retumba en la novela y película Contact de Carl Sagan, como el primer elemento que sale de las ondas de la Tierra en dirección hacia el espacio. Y si eso sucede en 1936, pues evidentemente las pruebas técnicas para la incorporación, por ejemplo, de la BBC al ámbito televisivo, pues podrían haber llevado a 1939 de entrar en los hogares británicos, lo cual tal vez habría cambiado la Segunda Guerra Mundial en algunos aspectos. En algunos aspectos, por lo menos comunicativamente hablando. Pero se llegó demasiado pronto. Y la primera guerra que se recuerda televisada sería la guerra de Vietnam. Y por tanto, la televisión adquiriría un papel importante ya en los años 50 y 60 en el ámbito de los Estados Unidos, mucho antes de que este papel lo adquiriera en el Estado español. Y por eso la radio en el Estado español tiene un papel mucho más importante que el que tienen otros países por ese decalaje de la situación. Y por eso Antena 3 Radio precede con mucho a Antena 3 Televisión. Antena 3 Radio ya estaba emitiendo en 1982 y durante 8 años existió Antena 3 Radio. Y luego, con la apertura de posibilidades de establecer un marco general de incorporación de nuevas televisiones más allá de 2, que antes fueron las autonómicas, como fue el ámbito vasco, con EITV, luego llegaron en el ámbito de Cataluña con el conglomerado de la corporación hoy, que sería el TV3 fundamentalmente, la televisión de Galicia, Telemadrid, y entre medias pues empezó a surgir la posibilidad también de terceros canales
estatales, conjuntos del ámbito privado, como fueron esa composición. Y esto lo reconozco que evidentemente puedo más o menos tener cierto interés por el señor Lamata, la hemeroteca del buitre, que hacen una labor inconmensurable a la hora de hacer una exégesis del pasado de lo que es la historia de los medios de comunicación, y no solo, también otras cosas en el ámbito político, institucional, pero siempre relacionado con el ámbito público. Y por lo tanto muy agradecido a todo eso en su canal, y he podido aprender bastante acerca de cómo se produjo ese concurso para dar 3 licencias, porque el espacio radioeléctrico es público en el Estado español, y por tanto, si se usara mal el espacio radioeléctrico con la licencia de emisión, pues lo lógico sería que se revocara esa licencia y se abriera otro concurso para que esa licencia fuera a manos de otra corporación. Cosa que evidentemente es una herejía, que nadie se le ocurrirá de, oye, que si Telecinco o Antena 3 o otra de estas empresas que tienen una participación en un concurso y en el espacio radioeléctrico hacen una mala utilización, ¿a quién se le ocurrirá meter mano con esta espada de Damocles al fondo a la derecha? A nadie, evidentemente. Hasta el punto de que cuando se hacen esos 3 nuevos canales, en realidad hay 4 proyectos viables, como dice el señor Lamata en más de uno de sus vídeos. Y eso significa que uno se tiene que caer. Y al final, el señor Asensio, que está interesando para un proyecto, para otro, al final participará de alguna manera. Y ahí estará Mario Conde, y luego también estará Telefónica, un conglomerado de cosas referido a lo que significó a esa Antena 3 televisión en ese año 1989-1990, en donde la acompañó, como ya hemos citado, Telecinco, y un Canal Plus, una cadena que era aquella con rayitas, con el decodificador. Había algún programa que se veía en abierto, como el ámbito de Lo Más Plus, el día después, para el tema del fútbol, y poquito más. Y bueno, había gente que se entretenía viendo a ver si veía, valga la redundancia, entre las rayitas, las películas no por que emitían en el Canal Plus. Eso quedó en la memoria popular como un chiste. Bueno, no sé si un chiste o no, pero es tan real como la vida misma. Tan real como el hecho de que posteriormente hubo mayor número de licencias. Y la mandanga viene fundamentalmente por ahí. Porque si bien es cierto que Antena 3 fue objeto de ciertas polémicas ligadas con temas editoriales, tema de propiedad, luego posteriormente hubo ampliación del ámbito del espacio radioeléctrico con nuevas licencias, y estas supusieron en un primer saque una ampliación para que finalmente, en vez de tener nuevas licencias, tuvieran más canales. Estas 2 grandes majors, en lo que alguno ha llamado duopolio, entre lo que finalmente ha sido A3 Media y Mediaset, lo cual en un momento dado pareció que era un cuadrangular, donde fundamentalmente estaba la Sexta, estaba 4, estaba Antena 3 y estaba Telecinco, pero hubo una idea de fusiones, y José Pérez, en una charla en el Tamarises, comentó que... No, en el Tamarises no. Hubo una en el Tamarises, pero no fue de José Pérez, sino fue en el Iguereche. En el Iguereche, en Guecho, da igual, está uno al lado del otro, pero es mejor ser preciso. Pues en el Iguereche dijo que la fusión entre Antena 3 y La Sexta tenía cierto sentido porque tenía por eje Cataluña. Y supongo que entre los índices de Cataluña decía el tema de planeta.
y por tanto ahí había una coincidencia de destino. Y la curiosa circunstancia respecto a Cuatro y Prisa para ser salvados por el señor Berlusconi. Qué curioso. Cuando había habido lo que había habido con el tema de, bueno, todas aquellas circunstancias de comienzos de los años 90 y luego asuntos ligados al fútbol y bueno, cosas que hay respecto a los llamados decodificadores, la televisión digital. eh, Son muchos elementos que están encima de la mesa respecto a lo que se abrió en el Estado español respecto a esto. Y es que cuando hubo ya esas circunstancias del llamado duopolio, eh, Antena 3, al grupo Antena 3, porque es A3 Media, se le dio a aquellas, bueno, tuvo Neux, Mega, Nitro. En el caso de Mediaset también había alguna que otra cadena asociada en ese archipiélago, incluso hicieron aquellos dibujitos de la familia se amplía. ¿M? Y en un momento dado los jueces pegaron el hachazo y oye, aquí me tenéis que ir eliminando algún que otro canal porque todas estas nuevas licencias no se han hecho bien. Supongo que un poco como con el caso del día 28 de febrero de 1980, en el caso de Jaén y Almería. Un asunto que, si lo cogiera un tribunal constitucional absolutamente imparcial y tuviera que juzgar los hechos de Jaén y Almería respecto a la constitución de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con luego hacer una reinterpretación abriendo virtualmente las urnas respecto a la ley orgánica del Tribunal Constitucional y la ley orgánica del referéndum, ambas dos de 1980, respecto a la realidad de lo que sucedió en Jaén y Almería, que fue la espita del café para todos en las comunidades autónomas que conocemos actualmente, debido al pacto autonómico de 1981 y de 1992. Lo mismo, si un juez se dedicara a meterle mano a las licencias actualmente existentes entre las televisiones privadas en el marco del Estado español e ir juzgando una por una la legalidad y la legitimidad de funcionamiento en base a lo que se supone es el orden extractivo de esa licencia en tanto en cuanto primero es el espacio radioeléctrico propiedad del Estado y por ende público y de utilización limitada porque nadie puede pasar por ser una televisión libre, como hay alguna radio pirata libre, por el ámbito de la televisión que en algún caso hubo televisiones privadas, pero luego se fusionaron a través de algo que luego entró en servicio a través de otras cosas que no tienen que ver. Por lo cual se encontraría con una cosa horrible, horrible, en donde habría problemas y gordos si alguien fuera honesto y transparente a la hora de juzgar este asunto con con un prisma que no tuviera que ver con los hechos sucedidos y no, sino con el ámbito del ordenamiento jurídico en el momento que suceden los asuntos y por tanto sería un problema terrible, muy terrible, sobre todo cuando estoy en este momento leyendo todavía este libro de Pedro J. Ramírez, Amarga Victoria, en donde, entre los asuntos que jalonan esa época, está el asunto de la Antena 3 televisión, que fue utilizada como contrapoder frente al gobierno, iba a decir régimen, frente al gobierno de Felipe González Márquez, con el desembarco de algunos tertulianos como creo que estaba el señor Pedro J, pero el señor Federico Jiménez de los Santos estaba seguro, y que en un momento dado será adquirida la Antena 3 Televisión para desactivarla respecto a ser punta de lanza. Incluso al difunto Balbín le recuperaron su espacio de la clave con intención, evidentemente, para tratar de frenar las ansias en un momento que fue 1993-1996, fundamentalmente con esos 2 años durísimos, 1994 y 1995, respecto a que parecía que valía todo.
varía todo contra el gobierno socialista de Felipe González. Teniendo en cuenta de que evidentemente la primera, la de Radio Televisión Española, estaba a tope con el gobierno y había una lucha desde los exiguos medios de comunicación, porque hay que situarse en la época donde, como hemos dicho, en ese año 1990 estaban empezando a tener importancia porque surgían a la vida las televisiones privadas. Recuerden cuando estaban las televisiones privadas en Alemania, en Reino Unido, en los demás países, en Italia. Ahí el primero que abre la espita para las televisiones privadas sería Silvio Berlusconi. Cuando en Italia había una circunstancia que era distinta. Y es que se podía tener televisiones locales, privadas. Pero sin haberlo hecho de manera puramente legal, porque Berlusconi era de estas cosas de buscar los resquicios, impuso una programación única a las televisiones locales que poseía él. Y por lo tanto, en la práctica, creó una televisión nacional italiana privada. Y por tanto, dio ese salto de calidad que luego, evidentemente, transformó el espacio radioeléctrico en Italia, donde había un dominio absoluto de la RAI, del espacio de la radio pública y televisión pública italiana, que es el elemento que funciona para Eurovisión, como todo el mundo sabe. Y es que solamente una cadena puede emitir Eurovisión, a pesar de que en el espacio de radiodifusión europeo, como es la Unión Europea de Radiodifusión, en su momento Antena 3 estuvo presente, aunque luego posteriormente se decidió que en principio solamente pudieran participar un elemento por país. Y normalmente suele ser una cadena pública la que está establecido y es la que representa, esa cadena, la que representa al Estado en la competencia de Eurovisión. Pero dejando esto de lado, vamos a ir a acotar un poquito lo que sucedió con esa historia de Antena 3, primero radio, luego en el ámbito de televisión. Y es que Antena 3 se ha introducido en el mercado audiovisual el día 4 de mayo de 1982 mediante una cadena de radio con ese nombre de Antena 3 Radio. Y llevaba años ejerciendo presión para la apertura de la televisión en el territorio español. Su presencia en el panorama televisivo comenzó a gestarse cuando el gobierno español anunció el esperado concurso para otorgar 3 licencias, como hemos mencionado al principio, de televisión privada en 1988, al amparo de la recién aprobada Ley de Televisión Privada. Para presentarse a dicho concurso se crearía la Sociedad Antena 3 de Televisión, presidida entonces por Javier Godó, con un capital de 10.000 millones de lo que entonces se conocía como pesetas. Y la siguiente composición accionarial: Antena 3 Radio tendría un 7%, el grupo Godó La Vanguardia tendría un 20%, diversos medios españoles de prensa escrita conjuntamente, como la ABC, La Voz de Galicia, El Norte de Castilla, El Correo, Última Hora, Diario Navarra, Diario de Cádiz, Diario de Jerez, Las Provincias, etc., incluyendo Hola, Semana, 10 Minutos y Lecturas, tendrían un 10%. Diversas empresas de sectores diversos como Yadroni, Papel, Abengoa, Mercadona, Zara, Orlando, Conservas Escuris, Conservas Calvo, Metalúrgicas Galaicas, Caja de Ahorros de Zaragoza y Alfin tendrían un 23%. Accionistas particulares y empleados y directivos de Antena 3 Radio y La Vanguardia tendrían un 10%. Y luego unos bancos e instituciones financieras internacionales tendrían un 20%, como los Rothschild de Francia, Dillon Red Limited y Scottish Equitable Stein de Reino Unido, Rabobank de los Países Bajos, Fidelity International de los Estados Unidos. Tras obtener una de esas 3 licencias otorgadas el 25 de agosto de 1989, las otras serían para Gestevisión Telecinco y Soge Cable, la que crearía Canal Plus, se creó Antena 3, que comenzaría sus emisiones en pruebas el 25 de diciembre de ese año 1989, emitiendo durante un mes cartas de ajuste, cine y reportajes sobre las preparaciones y futuros programas de la cadena. Para iniciar esas emisiones regulares,
el citado día 25 de enero de 1990, con un programa presentado por el periodista Miguel Ángel Nieto González, al que seguiría un informativo presentado por José María Carrascal, en medio de una gran expectación a nivel nacional por el nacimiento de una televisión privada. El primer programa de entretenimiento que se emitiría tras ese informativo, por lo tanto, el primer programa de entretenimiento de una emisora privada en España, sería La Ruleta de la Fortuna, presentado por la legendaria Mayra Gómez Kemp, rostro con varios años de trayectoria en A3 Radio, y que había presentado el 1-2-3 de Chicho Ibáñez Serrador. Otro de los grandes fichajes de la cadena en aquel momento sería la periodista Encarna Sánchez, que presentaría entre noviembre de 1990 y febrero de 1991 un programa de entrevistas llamado Y ahora Encarna. El programa habría levantado una gran expectación por la fama y el prestigio de su directora, si bien las audiencias registradas serían modestas. Con la dirección general del periodista Manuel Martín Ferrán, la falta de experiencia en televisión de muchos de los profesionales, en muy buena parte procedentes de aquella Antena 3 Radio, y la escasez de medios técnicos repercutieron en escasos índices de audiencia, con excepciones como, por ejemplo, sería la serie de ficción Farmacia de Guardia, a partir del año 1991. Aquella Antena 3 tendría esa circunstancia de que el 17 de junio de 1992 se produciría un cambio en el accionariado, de forma que el Grupo Z de Antonio Asensio se convertiría en socio mayoritario, y Antonio Asensio, accedió a la presidencia. Junto a ese Grupo Z entrarían a su vez Rupert Murdoch, Banesto y la organización Cisneros de Venezuela, y se produce entonces un cambio radical en contenidos profesionales, estética e imagen corporativa. Los presentadores históricamente vinculados a Antena 3 Radio abandonarán la cadena y serán reemplazados por profesionales con larga experiencia en el medio televisivo: Jesús Hermida, Olga Díaz, Mercedes Milá, Pepe Navarro, Jesús Quintero, Alfonso Arús, Pedro Ruiz, Manolo Campo Vidal. Este último, en 1993, moderaría el primer debate electoral televisado en España entre dos candidatos a la presidencia del gobierno, Felipe González y José María Aznar. Progresivamente, los índices de audiencia comenzaron a remontar hasta que en abril de 1994 Antena 3 se convertía en la primera televisión privada en ser líder de audiencia en España. Este elemento, esta etapa de 1992-97, corresponden a ese momento de crispación suprema. Hemos citado y enseñado el libro del señor Pedro J. Ramírez, que supuso ese momento final de la situación del mandato de Felipe González. Luego, posteriormente, en julio de 1997, el Grupo Z vende su participación a la empresa Telefónica. José María Mas asume la presidencia y José Manuel Lorenzo la dirección general, hasta 1998, en que se incorpora a Canal Satélite Digital. Entre 1998 y 2001, Antena 3 vuelve a alcanzar altos niveles de audiencia durante la emisión de la famosa serie Manos a la Obra, que supuso un gran éxito y se convirtió rápidamente en otro gran buque insignia de la cadena. Antena 3 se incorporaría al proyecto de Vía Digital y creó la figura del defensor del espectador, cargo que recayó a la periodista Consuelo Álvarez de Toledo, y que tuvo una actuación estelar cuando quitaron un programa precisamente al señor Pepe Navarro. Y luego, en 2003, el accionista principal pasaría a ser el Grupo Planeta, y desde entonces hasta su fallecimiento, su presidente sería José Manuel Lara Bosch. Luego será el señor José Creueras, y el consejero delegado sería Mauricio Carlotti, procedente de Mediaset. Qué curioso las historias y las vueltas que da la vida. Por tanto, esta situación de un día como hoy, recordando ese inicio de Antena 3 y todo lo que significó para el ámbito mediático, político, institucional, la cadena, y los rumbos que fue dando a la hora de estar cerca de unos o un poco más lejos sin estar con los otros, a la hora de gestionar el espacio comunicativo, y que evidentemente tuvo su relevancia hasta cuando en un momento dado quisieron competir en el ámbito rosa y luego se convirtieron en una cadena blanca, que es lo que intentan actualmente, pero no por falta de ganas, sino por falta de resultados tangibles, y por tanto las cosas siempre tienen
una explicación. Y ahí está la hemeroteca del buitre para explicárnoslo mucho mejor que yo. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpien.